Hola, buen día. Les damos la bienvenida a la conferencia del día de hoy, que lleva por título Duelo y pérdidas en la vejez, estrategias de afrontamiento, que nos compartirá la licenciada Karen López Martínez, que nos acompaña el día de hoy. A continuación, me permitiré leer brevemente su semblanza. Karen Ivonne López Martínez es psicóloga por la FES Iztacala, cuenta con estudios en doctorado en psicología y salud por la UNAM. Ha participado como docente en cursos y seminarios de investigación cualitativa a nivel licenciatura y maestría. Formó parte del programa de investigación en psicología del envejecimiento, tanatología y suicidio de la Clínica Universitaria de Salud Integral de la FES Iztacala, donde trabajó con grupos de personas mayores, así como en el Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad Piña Palmera en las costas de Oaxaca. Fue coordinadora de talleres de educación para la salud en el programa Renovando tu Salud, dirigidos a grupos de personas con enfermedades crónico-degenerativas en la Ciudad de México. Actualmente forma parte del equipo multidisciplinario de valoración gerontológica integral del INAPAM. Nos complace tenerla como invitada el día de hoy a la licenciada Karen, que nos impartirá esta conferencia con un tema sumamente importante y vigente en el contexto en el que nos encontramos. Sin más que agregar, les deseo que disfruten la conferencia y que sea de mucho provecho para ustedes. Karen, adelante, te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Mari. Gracias por la invitación también a participar en este espacio. Voy a compartir mi pantalla con mi presentación. Un momento. Ok. ¿Me podrías indicar, Mari, si ya se ve ahí mi presentación, por favor? Sí, es visible. Sí, ok. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta transmisión. Con la conferencia que les voy a compartir el día de hoy, que lleva por título Pérdidas y procesos de duelo en personas mayores, estrategias de afrontamiento. A partir de esta conferencia, precisamente, el objetivo es que podamos hacer una revisión de cuál es el contexto el panorama al que se enfrentan las personas mayores en relación a la experiencia de las diversas pérdidas que van teniendo en esta etapa de su curso de vida, cómo es que se vivencia este proceso de duelo, ¿no? De manera particular en esta etapa, y además que podamos brindar algunas estrategias de afrontamiento que pueden permitirle a las personas mayores atravesar por esta experiencia, ¿no? De una forma más saludable. Entonces, me gustaría comenzar revisando cuáles son las pérdidas a las que se van enfrentando las personas mayores en esta etapa, ¿no? Dentro de su curso de vida. Bueno, es muy cierto, es innegable que hay una diversidad de pérdidas que se presentan sobre todo en esta etapa, ¿no? Tienen la particularidad de que se llegan a presentar de manera consecutiva, ¿no? Lo cual llega a complicar un poco, bueno, en algunos casos, a complicar este proceso, debido a que cuando bien una persona se encontraba a lo mejor saliendo o atravesando un proceso de duelo ante una de estas pérdidas, viene una pérdida más y una pérdida más. Entonces, esta es una situación que caracteriza, ¿no? a la vivencia de un proceso de duelo en esta etapa. Entonces, como personas mayores, llegan a experimentar la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Que se llegan a presentar sobre todo, bueno, quizá desde antes puede haber esta presencia desde la juventud, ¿no? Desde una adultez temprana, pero sobre todo en personas mayores llegan a aparecer con mayor incidencia, ¿no? Enfermedades crónico-degenerativas como puede ser diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, que comprometen a las personas a modificar su dinámica en su estilo de vida, ¿no? Bueno, aunado a esta aparición de enfermedades crónico-degenerativas, también, bueno, esto puede conllevar un deterioro físico, tanto como resultado de las enfermedades crónico-degenerativas, como del propio proceso del envejecimiento,
¿no? Se llegan a enfrentar con la pérdida de la salud en este aspecto físico, de la salud física, ante el deterioro a lo mejor de, como, no sé, puede haber fracturas, puede haber alguna dificultad para la movilidad, ¿no? Hay como un sinnúmero de deterioros físicos a los que se llegan a enfrentar. Bueno, aunado a esto, también el deterioro cognitivo, ¿no? Que es muy común. No en todos los casos, pues puede haber personas mayores que llegan a esta etapa de la vida con sus funciones cognitivas conservadas. Sin embargo, pues también existe un gran número de personas mayores con la presencia de deterioro cognitivo en atención y concentración, por ejemplo, en algún deterioro en su memoria reciente, en su memoria remota, en funciones cognitivas como el cálculo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto implica la pérdida de de sus funciones cognitivas, que a la vez, pues también conlleva otro tipo de pérdidas, ¿no? Como puede ser la funcionalidad, por ejemplo. En esta etapa de la vida, las personas mayores se pueden encontrar con la dificultad de continuar realizando sus actividades básicas de la vida diaria, sus actividades instrumentales de la vida diaria, como pueden ser a lo mejor cocinar por ellos mismos, ¿no? Hacerse cargo de su vestimenta, ¿no? De vestirse por ellos mismos, de movilizarse, por ejemplo, de ir y bañarse por ellos mismos, ¿no? Por esta dificultad en movilizarse de la recámara al baño, ¿no? La pérdida también de actividades avanzadas de la vida diaria, como pueden ser la posibilidad de acudir ellos mismos a realizar las compras, ¿no? Cuando anteriormente lo podían hacer, a lo mejor con dificultad, pero que aún podían salir de casa y realizar actividades como esta parte de realizar compras o de trasladarse en transporte público. A su vez, bueno, esto también puede conllevar la pérdida de la autonomía. No en todos los casos, no es... también es importante como poder cambiar esta creencia o estos estereotipos de que persona mayor es igual siempre como a pérdidas, ¿no? Pérdida de funcionalidad, pérdida de autonomía, pérdida de movilidad, ¿no? No sucede así en todos los casos, pero pues es importante también mencionarlo, ¿no? Que puede haber la pérdida de la autonomía. Esta dificultad para la persona mayor de continuar tomando decisiones por sí misma, ¿no? Debido, pues, a su vez por el deterioro físico, por la discapacidad incluso que puede llegarse a presentar en esta etapa. Y bueno, dentro de este tipo de pérdidas a las que también se enfrentan las personas mayores, podemos reconocer la pérdida del rol que jugaban dentro de la familia, ¿no? Es muy común que, no sé, por ejemplo, en los hombres, en las hombres mayores, como personas mayores, llegaban a desempeñar un rol dentro de la familia de ser el jefe, ¿no? La cabeza de la familia, en quien se apoyaban, ¿no? La mayoría de sus familiares, no sé, para solucionar cosas dentro de la casa o para tomar decisiones importantes para la familia, para contar con algún consejo, ¿no? Apoyo económico. Y al encontrarse en esta condición, ¿no? De deterioro, llega a perder este rol que podía cumplir anteriormente. Entonces, no sé, a lo mejor se llega a presentar alguna condición de dependencia, ¿no? De discapacidad, en el que la familia pues ya no puede acudir a él para seguir como considerándolo, ¿no? Como el jefe de la familia. Entonces, esta pérdida del rol que jugaba anteriormente, ¿no? Del papel que tenía dentro de la dinámica familiar, también lo confronta a la persona, ya sea hombre o mujer también, lo confronta en esta pérdida incluso de identidad, ¿no? De quién soy ahora, qué papel juego dentro de este grupo familiar. Y bueno, también existe la presencia de la pérdida por jubilación, ¿no? Pues es innegable que al enfrentarse ante la jubilación, también existe como
conflicto interno y conlleva también una pérdida, ¿no? La experiencia de perder este rol que se jugaba dentro de la sociedad como persona activa laboralmente, que si no se cuenta con un espacio para trabajar con esta adaptación a la nueva condición en la que la persona ya no trabaja, ya no cuenta con estas funciones que antes llevaba a cabo, pues puede repercutir, ¿no? En su salud emocional, en su salud integral incluso. Y bueno, la pérdida por la viudez, ¿no? Al perder a la pareja, y que es una de las pérdidas también más importantes en esta etapa de la vida. Pues al perder a la pareja también se modifican, ¿no? Muchas de las dinámicas que llevaba a cabo la persona al vivir con alguien más. Entonces, conlleva la modificación, ¿no? Como de los roles, de las actividades que se llevaban a cabo, de asumir ahora un rol a lo mejor de solucionar, no sé, en el caso de las mujeres, de solucionar las cosas que anteriormente la pareja a lo mejor llegaba a solucionar si es que se había construido una dinámica de dependencia, ¿no? Y bueno, también pérdidas por la muerte de personas cercanas, más allá de la pareja, que pueden ser hijos, que pueden ser hermanos, ¿no? Vecinos, primos, etcétera. Y bueno, esto además implica incluso como la pérdida de toda una generación, ¿no? Es muy común que una persona mayor vaya viendo cómo van falleciendo, por ejemplo, sus hermanos, ¿no? Y vaya quedando esta persona como la única dentro de esa generación y que la confronta, ¿no? Con esta pérdida de toda ese linaje familiar, ¿no? Parecería. Entonces, es también pues una de las pérdidas más significativas, ¿no? La pérdida por muerte de personas cercanas. Bueno, la pérdida por la disminución de recursos económicos, que tiene a la vez que ver a lo mejor con la jubilación o con la dificultad para seguir realizando alguna actividad laboral, ¿no? Bueno, la pérdida de la vivienda, que también es algo que hemos visto, que se llegan a enfrentar con situaciones en las que son despojados de sus hogares, ¿no? De sus espacios en los que vivían anteriormente por familiares o por cuestiones muy diversas y que pues coloca a la persona mayor en un estado de indefensión, ¿no? Además, como de no contar con un lugar para vivir y que tiene que recurrir a lo mejor a solicitar como ingresar a algún albergue o algún espacio que lo contenga. Y bueno, también la idea de la muerte propia, ¿no? Toda esta serie de pérdidas a las que se van enfrentando las personas mayores, a su vez impacta en empezar a pensar sobre la muerte propia, ¿no? Sobre la posibilidad de que esta muerte está más próxima cada vez. Y bueno, como vemos, las pérdidas en las personas mayores no necesariamente o no únicamente tienen que ver con la muerte, ¿no? Con la pérdida por muerte, sino que hay toda una serie de otros procesos en los que se va enfrentando a esta pérdida, ¿no? A la experiencia de pérdidas. Y que además, bueno, existe una serie de estereotipos, de prejuicios, de creencias que nos llevan a pensar que las personas mayores, por el simple hecho de contar con mayor edad, ¿no? Con mayor experiencia, están preparadas para hacer frente, para afrontar todo este tipo de experiencias de pérdidas, ¿no? Como si ellas no les ocasionara mayor conflicto, como si pudieran transitar por este proceso de una manera más sencilla, ¿no? Más fácil, cuando pues no siempre es así y habrá que ver cada caso en su singularidad. Y bueno, aunado a estas pérdidas que son características, ¿no? De esta etapa dentro del curso de vida, pues se suman ahora estas otras pérdidas a las que se han enfrentado ante la pandemia, ¿no? Que han tenido repercusiones en diversos niveles de la vida de las personas mayores. Como puede ser la pérdida de la seguridad, por ejemplo, comenzando por este tipo de
de pérdidas en las que la persona anteriormente se sentía a lo mejor segura de salir a la calle, ¿no? De caminar, a lo mejor realizar ejercicio a su ritmo, hacer caminata o reunirse con un grupo de personas mayores para hacer diversos deportes, ¿no? Actividad física. Y ahora, ante este contexto que hemos atravesado con la pandemia por COVID-19, pues lo han llevado a las personas a aislarse, ¿no? Bueno, tanto a la preocupación a lo mejor de los familiares por mantenerlos en resguardo, alejados como de la posibilidad de contagiarse, los llegan a colocar en una situación de aislamiento que pues bueno, ha tenido diversas repercusiones, ¿no? Que ahora se llegan a ver estas secuelas que ha habido a partir de este aislamiento. Y bueno, se pierde la seguridad, ¿no? Han perdido la seguridad de salir, ¿no? Sin este miedo a llegarse a contagiar. La pérdida de la confianza también, ¿no? Es común escuchar que las personas antes de la pandemia podían salir a realizar compras, ¿no? Por ejemplo, podían salir y trasladarse en transporte público. Podían incluso, tenían una fuente de empleo, ¿no? De ingresos, y que después de la pandemia los colocó en esta situación de ya dejé de hacerlo por un tiempo y ahora ya no tengo la confianza de salir y realizar lo mismo que podía hacer antes, ¿no? Aunque a lo mejor antes se sentían muy hábiles, con una funcionalidad mayor para realizar este tipo de actividades avanzadas de la vida diaria, y ahora ya no se cuenta con esta confianza para hacerlo de igual manera. Y bueno, también la pérdida de la sensación de control, ¿no? De tener el control y de igual manera de realizar estas actividades, de tener el control de llevar a cabo acciones de autocuidado, ¿no? De tener este control de la situación, ¿no? De su bienestar. Entonces, pues bueno, quizás es algo a lo que nos hemos enfrentado todos, pero que llega a impactar de una manera distinta a las personas mayores, ¿no? Y bueno, con el aislamiento también la pérdida de la libertad, ¿no? Del apoyo social, ¿no? Pues es también común escuchar que anteriormente, antes de la pandemia, contaban con o participaban en diversos grupos, ya sean en los que realizaban actividades recreativas, grupos religiosos o grupos deportivos, en los que más allá de realizar esas actividades, establecían relaciones interpersonales, ¿no? Interactuaban socialmente con otras personas, formaban redes de apoyo social, se quedaban de acuerdo para ir y realizar otras actividades, ¿no? Para reunirse. Y ante este contexto de pandemia, pues ese tipo de actividades cesaron y pareciera que también han perdido de alguna forma estos apoyos con los que contaban, tanto por dejar de realizarlos como por el mismo hecho de que algunas de estas personas con las que se reunían también han fallecido, ¿no? Entonces los ha enfrentado también a perder en cierta medida el apoyo social con el que contaban. Y bueno, la pérdida de la independencia, ¿no? Que si bien antes podían a lo mejor llevar a cabo diversas actividades fuera de casa, al encontrarse a lo mejor viviendo ahora con los hijos, las hijas, o algún familiar que ahora realizaban todas las actividades por ellos, ¿no? Los asistían, impedían que ellos realizaran algunas actividades, pues también han ido perdiendo esta funcionalidad y se han enfrentado a una dinámica de dependencia, ¿no? Y bueno, como mencionaba, la pérdida de la fuente de empleo e ingresos al pues ya no poder seguir trabajando como comúnmente algunas de estas personas mayores lo hacían. La interacción social, la pérdida de la rutina que llevaban a cabo antes, ¿no? Ya tenían establecidas algunas personas una rutina que llevaban a cabo en la que de lunes a viernes a lo mejor acudían a un centro, a un club, a realizar actividades, y que aún ahora, ante la reintegración, ¿no? A la vida presencial, ¿no? A las actividades que se realizan comúnmente, ahora que ya se puede realizar,
les cuesta trabajo reintegrarse, ¿no? O ya no tienen el interés, o ante el deterioro al que se han enfrentado, ya no tienen la movilidad a lo mejor para acudir como antes, o la capacidad cognitiva, ¿no? Entonces también han perdido esta rutina que llevaban a cabo antes de manera cotidiana. Y bueno, la muerte de personas cercanas, que pues si bien seguramente todos hemos enfrentado, ¿no? Ante esta pandemia, pues impacta de manera distinta en las personas mayores. Y bueno, visto así, se enfrentan con diversos retos, ¿no? Como el hecho de que enfrentan esta serie de pérdidas diversas que se van acumulando, además, cuando quizá ya estaban trabajando con resignificar o transitar por este proceso de duelo, de una pérdida en específico, se llega a presentar una pérdida más, ¿no? Y bueno, además de que estas pérdidas se viven en soledad, ¿no? Comúnmente. Quizá no siempre sucede así, pero es común que de esta forma se viva el proceso de duelo, ¿no? En las personas mayores, que no se comparta, que no se cuente con el espacio y el acompañamiento, ya sea de familiares, de vecinos, de otras personas, para compartir su proceso de duelo, ¿no? Y que bueno, esto es algo que en general se llega a vivir así incluso, y que es necesario poder cambiar, ¿no? Cómo se viven estos procesos de duelo de manera individual y vivirlos más de manera compartida. Se enfrenta también con este reto que les mencionaba anteriormente, sobre que existe una serie de creencias, de estereotipos y prejuicios sobre que las personas mayores están preparadas, ¿no? Para enfrentar estas pérdidas, como si de manera automática, bueno, no automática, pero ante la experiencia acumulada, ante el que se pensara que ellos ya piensan más cercana a la muerte, ¿no? Y pareciera que están preparados, listos para afrontar este tipo de experiencias, cuando no siempre es así, ¿no? Y que incluso aun cuanto más preparados estuviéramos, ¿no? O más conscientes, teniendo una cultura de muerte y duelo, ¿no? De una educación ante el afrontamiento, ante la muerte y el duelo, pues no siempre se va a contar o se va a estar completamente preparado y pues, ¿por qué pensar que las personas mayores sí lo van a estar, ¿no? Pero este es uno de los retos con los que ellos se enfrentan. Y bueno, los duelos acumulados que les mencionaba. Y bueno, este tipo de pérdidas, tanto las propias de esta etapa dentro del curso de vida, como a las que se han enfrentado ante la pandemia, pues además conlleva una serie de implicaciones, ¿no? Como que afectan su salud integral, desarrollando o incrementando el deterioro físico y cognitivo, ¿no? La presencia de problemas afectivos y sociales, ¿no? No sé, la presencia de trastornos de depresión, de ansiedad, de estrés, ¿no? De indefensión aprendida, que es importante tomar en consideración para pues darles también la atención pertinente. Y bueno, secuelas que hemos visto conforme ha pasado el tiempo y que hay algunas investigaciones que lo sustentan, que tanto el haber tenido padecido de COVID como el haber enfrentado esta serie de pérdidas que ha implicado la pandemia, pues a la vez tiene secuelas físicas, ¿no? Cognitivas, afectivas, secuelas incluso dentro de la dinámica familiar, ¿no? Cómo se ha movido toda esta dinámica en la que a lo mejor la persona mayor anteriormente vivía sola y ante este panorama o este contexto con la pandemia, pues ha tenido que recurrir a vivir con un familiar, vivir en compañía, y ya no se cuenta con la confianza a lo mejor de volver a vivir solo, de realizar sus actividades de manera independiente, ¿no? Y además a lo mejor que ahora se tiene que contar con la presencia de un cuidador, ¿no? Un cuidador informal o formal, y secuelas sociales también, ¿no? Como la dificultad para seguir realizando estas actividades fuera de casa, para interactuar con otras personas, ¿no? Y bueno, es importante tomar en cuenta estos elementos. Y bueno, pasando a qué es lo que entendemos por duelo, me parece importante retomar algunos de
de los conceptos que, bueno, más bien como de las raíces etimológicas, ¿no? De las que proviene el concepto duelo, como es dolus, ¿no? Que por una parte significa dolor, pena o aflicción, ¿no? También el concepto duelo proviene del vocablo duelum, que significa desafío, batalla o combate, de la palabra Birmen, que tiene que ver con el estado emocional de sentirse desprotegido o privado de algo, y también con la palabra Berets, que hace referencia a ser despojado o partido de golpe, ¿no? En general, como estas son las raíces etimológicas de las que proviene la palabra duelo. Entonces, se entiende como la experiencia emocional que conlleva diversas reacciones físicas, sociales, psicológicas, cognitivas y conductuales como resultado de una pérdida, ¿no? No únicamente de una pérdida por muerte, sino de toda esta diversidad de pérdidas que mencionaba antes. Y bueno, entonces, entendemos al duelo como un proceso, ¿no? Me parece muy importante que vayamos acordando esta parte de que el duelo se va a entender como un proceso, ¿no? Que cada persona experimenta de manera singular ante una pérdida, a través de la cual se requiere atravesar por diversas tareas para establecer un sentido de identidad acorde a la nueva situación de vida y resignificar aquello que se perdió. Les mencionaba que me parecía importante concebirlo como un proceso, debido a que, bueno, hay como toda una serie de autores que nos hablan sobre esta experiencia de duelo, ¿no? Del duelo como diversas fases que hay que atravesar a lo largo del tiempo para llegar a la meta final, que es la aceptación de la pérdida, ¿no? Se puede hablar de fases, se puede hablar de etapas, de facetas o de momentos, pero el concebirlo de esta forma, como dividido en fases, dividido en facetas, que pareciera que van en un orden, tiene pues algunas consecuencias, ¿no? En la forma de concebir el duelo, incluso como algo patológico, ¿no? Que si no se atraviesa en ese orden establecido o en un tiempo determinado, entonces se va a tornar en duelos que no son normales, ¿no? Y se hace esa diferenciación entre un duelo que es normal y un duelo que es anormal. Sin embargo, es muy importante rescatar que cada persona lo va a experimentar de manera singular y que esto tiene que ver con aspectos del contexto sociocultural, pues componentes o aspectos de la propia persona, ¿no? De su realidad incluso familiar, de su propia concepción sobre lo que es duelo, sobre lo que es la muerte, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, parto del hecho de que no es un proceso lineal, ¿no? Que no se vive necesariamente a través de ciertas etapas, sino que más bien se pueden llevar a cabo diversas tareas del duelo. Si bien, bueno, también es cierto que no, como concebirlo de esta forma, en la que el duelo no es normal o anormal, pues también podría llevar a pensar que no importa que viva a lo mejor este proceso de duelo con un dolor muy intenso, ¿no? O muy, muy fuerte durante años, ¿no? Porque pues también habría que reconocer cuando este proceso de duelo está comprometiendo la salud integral de la persona, cuando obstaculiza vivir la vida con calidad, ¿no? Ahí también es importante estar al tanto de estos aspectos para poder contar con la atención necesaria de profesionales de la salud. Sin embargo, bueno, el duelo es singular y subjetivo, tiene que ver con un contexto social y cultural, y se vive de manera diferente, de acuerdo a la etapa en la que nos encontramos dentro del curso de vida. Y que en este sentido, las personas mayores, pues, van a tener ciertas particularidades en cómo enfrentan este proceso de duelo, como ya mencionaba antes, debido a la serie de pérdidas que van experimentando, hay veces al mismo tiempo, ¿no? De manera consecutiva, con pérdidas acumuladas
y que esto implica que quizá pueda haber más dificultad para tener un afrontamiento saludable ante estas pérdidas. Y bueno, tiene que ver también el cómo se viva el proceso de duelo con la naturaleza de la pérdida, ¿no? No es lo mismo una pérdida que ante la muerte, a lo mejor, por ejemplo, de un familiar que ya había estado en una condición de enfermedad, ¿no? En un proceso de enfermedad en el que se ha tenido la oportunidad de poco a poco ir siendo consciente de la inminencia, ¿no? de la llegada de la muerte, y que se ha podido realizar acciones para despedirse o para saldar o arreglar asuntos pendientes con esa persona, que una pérdida que llega a ocurrir a lo mejor de manera súbdita, sin haber estado preparado antes, o la pérdida por alguna familiar que está desaparecido, ¿no? Y que no se cuenta con la certeza de si está vivo o está muerto, ¿no? Entonces esto compromete el cómo se va a ir viviendo el proceso de duelo. Y bueno, ante el panorama que hemos atravesado, ¿no? Con estas pérdidas que hemos vivido además a raíz del COVID, en las que pues ya no ha habido esta oportunidad en todos los casos de despedirse o de asimilar, ¿no? Que no volveremos a ver a las personas, que a lo mejor entraron al hospital y ya no volvimos a saber de ellos hasta que estuvimos a lo mejor yendo a recoger el cuerpo, ¿no? Etcétera. Pues eso también compromete cómo se ha modificado la vivencia del proceso de duelo, ¿no? Bueno, tiene que haber también cómo se vive el proceso con el vínculo que se tenía con lo que se perdió. Hablando igualmente de la muerte, como qué tipo de relación se tenía con esta persona, ¿no? No es lo mismo si la persona mayor, por ejemplo, está perdiendo a su esposo o está perdiendo a un amigo, a un vecino, a un hijo, ¿no? Se va a vivir de manera muy distinta. Y de ahí que se considere como singular y subjetivo, ¿no? Porque pues no va a tener el mismo curso en todos los casos y en todos los tipos de pérdidas. Y bueno, les mencionaba que me parece importante más bien hablar de tareas del duelo más que de etapas que hay que atravesar. Y bueno, estas tareas del duelo que les mencionaba, retomo las tareas que propone William Worden, ¿no? Que son 4 tareas que hay que ir, a las que hay que irles dando lugar para poder ir trabajando con este proceso que va a llevar un tiempo diferente en cada caso. Él menciona que la primera tarea sería aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Y bueno, para poder aceptar que la pérdida realmente tuvo lugar, ¿no? Y bueno, centrándonos sobre todo a lo mejor porque es como un ejemplo más sencillo de abordar y con el que seguramente hemos contactado a la mayoría de las personas, ya sea de manera cercana o un poco más a la distancia, ¿no? Con la pérdida de personas que se conocían, no tan cercanas, pero me parece importante hablar de pérdidas por muerte, ¿no? En este caso. Aunque sabemos que, bueno, un proceso de duelo y estas tareas también se requieren llevar a cabo ante cualquier tipo de pérdida, ¿no? Ya sea como la pérdida por la jubilación o ante la separación, ante a lo mejor la pérdida de la funcionalidad, ¿no? O ante la discapacidad. Pero bueno, me centro en este momento en pérdidas por muerte. Y bueno, para aceptar la realidad de la pérdida, en un primer momento se sugiere empezar a hablar sobre la situación, ¿no? En términos directos. Es común que en lugar de hablar de, no sé, a lo mejor esta persona o mi abuelo murió, ¿no? O el muerto, la muerte. Pareciera que hay un miedo o hay un cierto tabú de hablar directamente sobre la muerte, ¿no? Sobre los muertos. Aún ante aún cuando se ha vuelto tan cotidiano, ¿no? El vivir estas pérdidas
en estos últimos 2 años de pandemia, pero aún así se sigue como teniendo cierta reserva a hablar directamente sobre la muerte. Entonces, es necesario empezar a aceptar esta realidad de lo que ocurrió, ¿no? Una siguiente tarea sería trabajar con las emociones y el dolor de la pérdida, pues se llegan a hacer como o realizar diversas acciones, hay veces inconscientes, para evitar sentir este dolor, ¿no? Se tiene un miedo muy grande, normalmente, a afrontar el dolor que se experimenta ante la presencia de una pérdida por muerte, y que incluso llegan a consulta personas que quieren trabajar con su duelo, pero como para quitarse el dolor, ¿no? De manera rápida y acelerada, ¿no? Como una forma de no sentir ese dolor, cuando realmente la clave para poder atravesar por este proceso es enfrentarse a experimentar este dolor que es propio de la pérdida, en tanto que pues existió un vínculo significativo con la persona que se haya perdido, ¿no? Entonces, bueno, para trabajar con las emociones y el dolor de la pérdida, se pueden llevar a cabo diversas acciones, ¿no? Diversas estrategias que vamos a ir viendo más adelante, pero es importante reconocer, ¿no? Esta necesidad de trabajar con estas emociones que se despiertan, que puede ser desde enojo, ¿no? Que puede ser desde rabia, que puede ser desde frustración, culpa, y que habrá que escuchar qué nos quieren decir estas emociones al ir apareciendo, más que negarlas, evadirlas, más bien como tratar de comprender, ¿no? Para qué función están teniendo también estas emociones y el dolor. Una tercera tarea es adaptarse al medio con la ausencia de lo que se perdió, lo cual implica, por ejemplo, ante la pérdida del cónyuge, ¿no? Cuando no sé, la persona mayor pierde a su pareja. Esto implica hacer ciertas adaptaciones al rol que se juega ahora, ¿no? A lo mejor, como mencionaba anteriormente, ya sea que a lo mejor al ser el hombre quien pierde a su pareja y ahora tiene que comenzar a realizar actividades, ¿no? En la casa, como ahora el cocinar, ahora el encargarse de planificar lo que hay que hacer dentro del hogar, hacerse cargo de a lo mejor de su toma de medicamentos, ¿no? Bueno, una serie de acciones que ahora habrá que hacer, habrá que tomar él en cuenta para empezar a aprender a realizarlas, ¿no? O en el caso de que fuera la mujer quien pierde a su pareja, que ahora tiene que igual, no sé si había esta cierta dependencia, solucionar las cosas que antes solucionaba la pareja. Y esto va a permitir de manera transitoria adaptarse, ¿no? A que la persona ya no existe, que ya no está de manera física, ¿no? Pero que precisamente con la tarea 4, que implica recolocar emocionalmente la pérdida y continuar viviendo, bueno, este proceso nos va llevando a resignificar esta pérdida y darnos cuenta de que si bien ya no existe la persona físicamente, se puede colocar en otro lugar, ¿no? Y darse cuenta de que se puede seguir de alguna forma pues en vínculo, ¿no? Con esa persona de una manera distinta, que si ya no existe físicamente, sí está de alguna manera simbólica ahí presente, y que esto permita continuar viviendo. En este sentido, el proceso de duelo se puede vivir de dos formas, ¿no? Y retomo este modelo que proponen algunos autores sobre un proceso de duelo orientado a la pérdida y a la vez o a la par un proceso orientado a la restauración o a la resignificación de la pérdida. Por un lado, pues si bien nos vamos a enfrentar ante este sentimiento de tristeza, de angustia, de soledad, de culpa, de miedo, ¿no? de enojo, etcétera,
También a lo mejor como este proceso va a implicar estar por cierto tiempo enfocado en objetos o en lugares, en aspectos que traigan recuerdos de la persona que murió, ¿no? A aislarse de los demás, a extrañar a las personas que murieron, pero bueno, y que será algo necesario dentro del proceso de duelo, vivir de esta forma estos aspectos. A la vez, también será necesario realizar actividades de la vida diaria, ¿no? No dejar de realizarlas, seguir poniendo atención en nuestro autocuidado, tanto físico como emocional, en a lo mejor realizar como diversas acciones para ir trabajando con la pérdida, como donar la ropa que perteneció a la persona que murió, hacer modificaciones cuando se considere pertinente en el espacio, ¿no? Buscar apoyo en las relaciones significativas que van a ser de suma importancia en este proceso, crear nuevas rutinas y hacer planes para el futuro, pero ambos procesos van teniendo lugar al mismo tiempo. Y entonces, pues sí, quizá por un momento estar orientados a este sentimiento de pérdida, pero también orientados a esta necesidad de ir restaurando conforme va pasando el tiempo. Y bueno, no podemos hablar a lo mejor de un tiempo determinado en el que se tenga que necesariamente atravesar por este proceso de duelo, pues como les mencionaba, pues hay además componentes culturales, ¿no? Y sociales que van a determinar cómo se va viviendo el proceso de duelo ante una pérdida y, por ejemplo, ante una pérdida por muerte, no sé, como algunas comunidades rurales, por ejemplo, en las que se llevan a cabo rituales, incluso no al año nada más, o a los 2 años, sino hasta a los 5 años, a lo mejor de que murió cierta persona dentro de la comunidad, y se siguen llevando a cabo estos rituales, ¿no? O es común también en comunidades rurales, o incluso dentro de las mismas urbes, que se haga presente de manera simbólica a las personas que murieron, ¿no? No sé, a lo mejor en eventos importantes como cumpleaños, como bodas, como aniversarios, etcétera, y que se le coloca un plato de comida, la comida que se preparó a la persona que falleció hace 10 años, ¿no? Sin importar la temporalidad, o a la persona que falleció hace 1 año, y se le brinda un lugar, ¿no? O en el altar que se tiene de manera permanente, y que no necesariamente, no en todos los casos, esto va a significar que haya la presencia de un duelo patológico, ¿no? De un duelo congelado, retardado, retrasado, sino que culturalmente se acostumbra llevar a cabo este tipo de acciones. Entonces habrá que considerar siempre el proceso de duelo en el contexto en el que tiene lugar. Y considerando ese contexto en el que el proceso de duelo tiene lugar, pues ahora nos encontramos en un contexto aún, ¿no?, de pandemia, en el que el proceso de duelo se vive de manera distinta. Pareciera que, bueno, ya no hay o no hubo durante este tiempo en el que fueron más fuertes los contagios, no había la oportunidad de llevar a cabo rituales en torno a la muerte, ¿no? Rituales de duelo, de despedida, rituales funerarios, fueran religiosos o fueran personales, ¿no? Pero no había esta oportunidad de estar de manera presencial, realizando estos rituales que se venían haciendo y que se vienen haciendo incluso desde toda la historia de la humanidad, ¿no? Y pues esto nos ha confrontado con, pareciera con la falta de, que faltó algo, que faltó despedirse, ¿no? Que no se tuvo la oportunidad para dar el último adiós, para ver el cuerpo, ¿no? Que tan importante nos han dicho durante mucho tiempo que es poder ver el cuerpo para asimilar, ¿no?, la pérdida. Y entonces, al no existir estas posibilidades, pareciera que entonces impacta en nuestro proceso de duelo. Sin embargo, es interesante cómo se emprendieron nuevos rituales, o rituales que quizá ya anteriormente se habían venido llevando a cabo, no de esta forma como tan común como se hizo en este tiempo, ¿no?, a distancia, a través de videollamadas,
a través de las redes sociales, pero que ya existía como cierta tendencia, ¿no? A digitalizar el duelo, el proceso de duelo, ¿no? Con Facebook, a lo mejor que tenía ahí como la posibilidad de contar con páginas en memoria de la persona, ¿no? O brindar, o siempre estar como en contacto a través de WhatsApp, dando las condolencias, o enviar fotografías, ¿no? A personas que a lo mejor vivían, en familiares que vivían en el extranjero, pero que ahora fue, pues, muy necesario, ¿no? Y de gran ayuda para la mayoría de nosotros, llevar a cabo, ¿no? Como, pues sí, a lo mejor la ceremonia de velación y transmitirla a través de una sesión de Zoom. Una videollamada mientras se realizaba el entierro de las personas y en las que podían acudir solamente un número limitado de familiares. Pues sí, el no tener la oportunidad ni siquiera de brindar un abrazo, ¿no? Que contuviera a los deudos ante las pérdidas que estábamos teniendo todos. O ni siquiera estar como dispuestos, ¿no? A acercarnos. O sea, nos vino a movilizar todo y vino a movilizar la forma en la que se enfrenta la muerte, en la que se concibe la muerte y el proceso de duelo, por ende. Entonces, pues aquí habrá que tomar en cuenta, ¿no? Cómo se ha vivido y cómo se va a seguir viviendo de ahora en adelante este proceso de duelo, ¿no? Al haber atravesado ante este contexto de pandemia, que bueno, aún pareciera que está por terminar, pero que ahí está latente. Y bueno, Ay, no cambia mi presentación. Un momento, por favor. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, habrá que dar lugar, ¿no? Señalar algunas estrategias de afrontamiento ante las pérdidas en personas mayores y que a su vez se pueden emprender estas estrategias de afrontamiento pues de manera intergeneracional, ¿no? Y bueno, quiero comenzar por señalar la importancia de continuar realizando rituales de duelo. Estos rituales de duelo, que pueden ser tanto aquellos que tienen que ver con los dictados por ciertas religiones, ¿no? Pero no únicamente por religiones, sino además estos rituales que se pueden construir de manera personal, ¿no? Bueno, si bien se llevan a cabo los rituales funerarios, ¿no? Postfunerarios, de acuerdo a las creencias religiosas que cada persona tiene, pues también habrá que dar lugar a otros rituales que se pueden construir, que permitan vivir el duelo de una manera más saludable, dar lugar al duelo. Y habrá que tomar en consideración que los rituales son para los deudos, ¿no? Son para los que se quedan, los que nos quedamos, más allá de para las personas que mueren, ¿no? Entonces, estos rituales, pues, de alguna forma, se convierten en rituales terapéuticos que permiten a las personas vivir de una manera, atravesar incluso por estas tareas que les mencionaba, que sugiere William Gordon, contar con la presencia de otras personas, ya sea de manera física o a través de la virtualidad, pero el llevar a cabo rituales de duelo nos permite hacer pública la pérdida, ¿no? Que pues tiene que ver incluso con la primera tarea, que era aceptar la realidad de la pérdida. Es muy distinto cuando muere una persona y pareciera que ahí termina pues todo y ya no se realiza ningún ritual y no hay lugar para estos espacios de socializar la pérdida, de contar con el apoyo afectivo, económico, el soporte emocional, ¿no? De otras personas. Y bueno, dentro de estos rituales, pues quiero señalar la importancia, por ejemplo, de aquellos recursos culturales con los que contamos, como es la ofrenda de Día de Muertos, que más allá de simplemente la puesta del altar, ¿no? De cumplir con colocarlo como simple tradición o costumbre, además tiene ciertos componentes que terminan siendo terapéuticos, ¿no? Que pues bueno, incluso ya existe como algún sustento en investigaciones
que resalta como estos componentes que son terapéuticos de este tipo de ritual, ¿no? Como que permite construir una memoria familiar, por ejemplo, ¿no? Hacer presentes a las personas que fallecieron en este día a través de sabores, de olores, colores, ¿no? De preparar sus platillos. Permite la remembranza, ¿no? El compartir recuerdos, hablar sobre cómo impactó esta muerte con otros familiares o de manera intergeneracional y transmitiendo la memoria de esta persona. Y bueno, tiene componentes de género y un sinnúmero de otros componentes que no se han tomado en cuenta mucho desde la psicología, pero que es importante tomar en cuenta. Y bueno, estos rituales virtuales que ahora bueno, se pueden considerar como rituales contemporáneos, no es que ya no se realizaron rituales, ¿no? Sino que se modificaron y se llevaron a cabo con otros medios que lo hicieron posible. No sé, el construir un altar permanente, el reunirse y soltar globos, y existe un sinnúmero de otros rituales que podemos emprender, pero que es importante señalar su relevancia ante este proceso de duelo. También, bueno, el uso a lo mejor de artefactos de la memoria, ¿no? Como puede ser la creación de un álbum familiar, un álbum de recuerdos, ¿no? Sobre la persona que murió, que permita contar con un sustento, ¿no? Como de que se pueda compartir con otros familiares. Aquí la importancia de estas estrategias además es que se cuente, bueno, que sí a lo mejor se lleven a cabo de manera individual, pero que sobre todo se pueda contar con la presencia de otros con los que se pueda compartir el duelo. A lo mejor una caja de recuerdos, ¿no? Donde se puedan colocar ciertos objetos de la persona que murió y que más allá de estar como a lo mejor centrado únicamente o no permitiendo soltar, ¿no? Este recuerdo o tener a lo mejor la habitación, no sé, de la persona que falleció intacta, ¿no? Que ahí hablaría quizá de una dificultad para ir transitando por este proceso de duelo. No tiene que ver con eso, sino con el dar dotar como de cierto significado a lo mejor esta actividad, ¿no? En la que se coloquen estos objetos que recuerden a la persona que falleció y que después se puedan a lo mejor sacar y compartir y hablar sobre cómo me siento ante esta muerte, ¿no? Cómo lo recuerdo, qué retos ha implicado para mí, ¿no? Entonces, todo esto apuntando a vivir a un duelo más allá de lo individual, un duelo colectivo o colectivamente compartido. También, bueno, la redacción a lo mejor de cartas en las que se pueda descargar las emociones que ha despertado esta pérdida y que después a lo mejor se pueda llevar al cementerio, ¿no? Hay como diversos artefactos que pueden representar artefactos de la memoria para trabajar con el proceso de duelo. Otra estrategia también muy importante es activar las redes de apoyo social, ¿no? Que pues son de gran ayuda en estos momentos de crisis dentro del curso de vida. El contar, saber con quién cuento, ¿no? Que si bien a lo mejor no nos podemos reunir físicamente, sé que hay alguien ahí presente que a través de una llamada o de un mensaje o de alguna reunión esporádica, pero que sé que estoy conectado con otros a los que puedo acudir a lo mejor para recibir apoyo de diversos tipos, ¿no? Tanto moral, apoyo emocional, y que incluso puede ser apoyo económico o apoyo con vivienda, etcétera. Pero es muy importante dar lugar a reactivar o activar o construir, si nunca se tuvieron, estas redes de apoyo social. Y bueno, lo que les venía comentando, que es el vivir el duelo colectivamente compartido, ¿no? Más allá de vivirlo en soledad, vivirlo de manera individual, que si bien es necesario y que es como comúnmente se vive desde hace tiempo, pues el duelo, ¿no? Cada quien se las arregla con sus emociones, cada quien se las arregla con su experiencia de dolor y que incluso dentro de una misma familia, ¿no? Aunque se haya perdido a la misma persona, pues no se habla sobre cómo me siento, ¿no? No se habla con los hermanos, con la mamá, con las tías, no se habla sobre a lo mejor la pérdida del abuelo, ¿no?
y que diversos espacios, como a lo mejor, no sé, llevar a cabo una reunión, una comida familiar, pueda permitir, sea el pretexto para vivir el duelo de manera colectivamente compartida, ¿no? Si bien cada quien se perdió la misma persona, pero pareciera que cada quien perdió a una persona distinta, ¿no? Pues, no sé, a lo mejor el abuelo y pues las hijas perdieron al padre, ¿no? Los nietos al abuelo, la esposa pues al esposo, ¿no? Entonces cada quien lo va a vivir de manera distinta y será necesario y muy saludable poderlo compartir, ¿no? No vivirlo en soledad, sino en la medida en que se comparte, pareciera que la experiencia llega a ser más llevadera, se puede transitar por el proceso de una manera más, quizá no sencilla, pero de manera acompañada. Y bueno, la importancia de vivir también un duelo anticipado, que es muy poco común que se lleve a cabo, ¿no? Que si no se piensa en la muerte, entonces muy difícilmente se va a vivir un duelo antes de que la muerte ocurra. Sin embargo, vivir un duelo anticipado significa, por ejemplo, trabajar con aquellos asuntos pendientes que a lo largo de nuestro curso de vida hemos ido dejando ahí como en pausa, ¿no? Como puede ser a lo mejor trabajar con algún conflicto que se tenga dentro de la familia, ¿no? Perdonar al hermano, perdonar a algún familiar, hablar sobre aquellos secretos familiares que representan una carga emocional. Siempre, o bueno, no siempre, pero despedirse a lo mejor, ¿no? Saber ser conscientes de la finitud de la vida y entonces vivir en el aquí y el ahora. Hay diversas formas de ir viviendo un duelo anticipado que será muy necesario considerar, ¿no? Y sobre todo, no sé, ahora que hemos atravesado este proceso, este contexto de pandemia, ¿no? Estas pérdidas diversas, inesperadas que hemos tenido, pues sobre todo ahora es necesario, ¿no? Considerar, contemplar el que empecemos a vivir duelos anticipados. Otra estrategia que nos puede permitir enfrentar la muerte y los procesos de duelo es el contar con un proyecto de vida con sentido. Un proyecto de vida que quizá ante estas pérdidas llega a ser trastocado, ¿no? Llega hasta parecer ya imposible continuar con ese proyecto que se tenía, pero al tener ese proyecto de vida con sentido, con el para qué, ¿no? Para preguntarnos con el para qué hago lo que hago, para qué me dirijo hacia donde estoy caminando, ¿no? Hacia donde estoy llevando mi vida, para qué, encontrar el sentido, puede permitirnos pues también vivir el proceso de duelo de una manera distinta, ¿no? Pues aún ante las pérdidas, aunque sean diversas y aunque sean muchas pérdidas las que vivamos, pues se cuenta con un proyecto de vida que, aunque se tenga que adaptar y readaptar ante estas pérdidas, pero tenemos un para qué, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Y para qué podemos continuar aún ante estas pérdidas. Y la necesidad también de resignificar la pérdida, ¿no? Que toda pérdida pues también implica una ganancia, ¿no? La oportunidad para realizar cambios internos, realizar cambios en la concepción que tenemos de la muerte, de la finitud, resignificar también que si bien la persona que murió ya no está presente físicamente, pero que de alguna forma se coloca de una manera distinta en nosotros, ¿no? Que lo que muere que el amor no es lo que muere, ¿no? Que eso permanece, que podemos realizar como diversas acciones para seguir como en un vínculo, no en un vínculo a lo mejor como sobrenatural, ¿no? O paranormal con los muertos, pero sí un vínculo simbólico, ¿no? Con estas personas que perdemos. Dar lugar a la espiritualidad también, ya sea por medio o en base a religión, alguna religión que se siga, o a la espiritualidad vivida de otro tipo, ¿no? Pero que también resulta en un factor protector para atravesar por procesos de duelo de manera más saludable. Y bueno, aquí también quiero señalar
el reconocer eventos significativos, ¿no? Que comúnmente... ¿Sí? Quedan 5 minutos. Okay, gracias. Sí, ya estoy por terminar. Eventos significativos, con esto me refiero a todo aquello que acontece alrededor de la muerte de una persona, como pueden ser comportamientos poco usuales que presenta la persona antes de que muera, ¿no? Como tener reuniones familiares que, no sé, que se reúna con familiares que hace mucho no veía, ¿no? Y que se considera como, ay, qué coincidencia, ¿no? Que se reunió con tal persona, que se despidió de tal persona, que visitó antes de morir tal lugar, ¿no? O estos sueños o sensaciones que presentan las personas cercanas a la persona antes de que la muerte ocurre. Y pues todos, la mayoría hemos tenido, a lo mejor, sí, empezamos a hacer estas conexiones, hemos identificado o podemos identificar algunos eventos significativos que tuvieron lugar antes de que murió la persona. Y que más allá de explicarlos o de tratar de entender si son reales o no, que se puedan abordar como desde su significado, desde su simbolismo, y que podrían aprovecharse para vivir un duelo anticipado, ¿no? Con la realización de rituales de despedida, para solucionar asuntos pendientes, con la expresión de emociones, acompañar en el proceso, que algunos autores los consideran como avisos, ¿no? de la muerte que pues siempre están presentes, pero no son reconocidos. Y bueno, contar con un espacio de acompañamiento, ya sea con familiares, amigos o un espacio de acompañamiento con profesionales de la salud. Y también dar lugar a una cultura de afrontamiento ante las pérdidas, ¿no? Una cultura ante la muerte, que no significa necesariamente estar centrados en la muerte todo el tiempo, ¿no? En la posibilidad de que la muerte va a llegar, estar pensando todo el tiempo en el morir, sino que a través de concebir la posibilidad de que en algún momento hemos de morir, entonces esto nos permita darle más valor a la vida, ¿no? Centrarnos en la vida. Al pensar en la muerte nos centramos en la vida y en el aquí y el ahora. Y bueno, quiero terminar con esta frase de Octavio Paz, que precisamente dice que el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte, ¿no? Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar la vida. Y bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias a los que se conectaron el día de hoy. De acuerdo. Licenciada Karen, muchas gracias por su valiosa participación en este tema que es tan importante hoy en día, a partir del contexto en el que nos hemos encontrado en los últimos 2 años. Me voy a permitir leer algunos comentarios que han dejado en Facebook. Primeramente me gustaría mencionar a quienes nos acompañan desde la delegación Iztapalapa, desde Colombia, Zapopan, Jalisco, Cuautla, también desde el Estado de México, Guanajuato, desde Tlaxcala, por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, desde el DIF Pilcaya en Guerrero. Saludos desde Argentina, también nos están acompañando. Y bueno, nos comparten también algunas preguntas y comentarios que me voy a permitir leer. Elizabeth Menes nos dice, así como hemos venido a la vida, la forma en que nos vamos a ir de este mundo es morir. Sin embargo, es un proceso de separación, dolor, pérdida, y estas charlas nos ayudan mucho para poder apoyar a las personas que aún quedan en esta vida para que puedan seguir adelante disfrutando su don de vida. También nos dicen, qué padre compartir palabras de mucha sabiduría. Ánimo para todas las personas que estamos viviendo esta parte o este proceso. Saludos. También nos dicen, muy interesante, muchas gracias. Elizabeth Menes nos dice, comparto este pensamiento que tiene mucho que ver con el concepto que tenemos de la muerte y cómo poder enfrentarla. Carlos Hugo nos dice, ¿existen programas públicos para acompañar la formación vivencial o teórica para estar más preparados ante las pérdidas? Karen, ¿te gustaría hacer como alguna retroalimentación? Bueno,
por ejemplo, ante la pandemia, pues han surgido, ¿no?, diversos programas o espacios que han brindado acompañamiento ante el duelo. Hay plataformas, por ejemplo, de la UNAM o algunas plataformas gratuitas de apoyo ante el COVID. Incluso hay diversos manuales o guías de apoyo ante pérdidas por muerte ante el COVID que podemos encontrar en la red. Y bueno, si gustas te puedo contactar para pasarte algunos de los links con estos materiales. Ok, gracias, Karen. Sí. Igual podrías compartirnos las ligas de esos materiales a través del chat para compartirlo con las personas. Sí, claro. Nos dice también Elizabeth, siento que este punto es muy importante, lo espiritual, ya que el cuerpo es tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Excelente información para aplicar, estamos conscientes, pero es muy triste, también nos comparten. Excelente ponencia, muchas gracias. Mario Rodríguez nos dice, excelente y necesaria conferencia, saludos desde Argentina. También Saludos. nos están visualizando desde Songolica, en el estado de Veracruz, por parte del DIF municipal. Saludos, muy buen tema, nos dice Leticia Bonilla. Excelente tema, difícil de comprender. Muchas gracias y seguimos aprendiendo cada día. Y bueno, también si alguien más quisiera hacer algún comentario o pregunta respecto al tema, podemos retomarlo antes de concluir la sesión. Karen, ¿te gustaría hacer algún comentario final? Pues el que demos lugar a trabajar con esta educación ante el proceso, bueno, ante la muerte, ante el proceso de duelo, ¿no? Como el poder siempre, pues a lo mejor podemos unirnos a grupos de apoyo si estamos atravesando por un proceso de duelo, que es muy necesario también vivirlo de manera compartida. Puede ser tanto un grupo de apoyo psicológico o incluso crear como estos espacios dentro de la familia para compartir el duelo, ¿no? Pareciera que no hay lugar ante la vida tan acelerada como de poder hablar sobre esto, de tenernos un momento y ver de qué forma nos ha impactado, como estas pérdidas tan diversas que hemos vivido. Y bueno, además, el tomar en cuenta que las personas mayores dentro de nuestra familia pues también requieren mucho de este acompañamiento, ¿no? Que no es que ellos lo puedan solucionar o enfrentar en soledad por su experiencia o por su edad, sino que requieren de un acompañamiento sobre todo de la familia, una contención de la familia, preguntarles, ¿no?, cómo están ante estas pérdidas, el no criticar, no juzgar o considerar como exageradas estas expresiones ante el dolor, ¿no? O decir ya supéralo, ¿no? Sino el dar lugar a escuchar solamente escuchar, ¿no? También no es necesario contar con muchos elementos para brindarles, sino con la simple escucha en muchas ocasiones basta. Gracias, Okay. María. Muchas gracias, Karen. Bueno, pues con eso estaríamos concluyendo la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de distintos estados de la República y también de otras latitudes. Les invitamos a que estén al pendientes de las siguientes conferencias que se estarán transmitiendo en vivo a través de Facebook de INAPAM, mismas que estarán siendo compartidas en el perfil de Facebook para que puedan consultar las fechas y los horarios y puedan acompañarnos. Pues no me queda nada más que agradecerte, Karen, por tu valiosa participación y hacerles de nuevo esta invitación de que estén también al pendiente de los recursos, programas y espacios que están cercanos a sus comunidades, donde pueden recibir apoyo psicológico y también tanatológico si han vivido o están viviendo alguna pérdida, entonces estén al pendiente de esos espacios. Muchas veces están muy cerca de nuestros domicilios, de nuestras comunidades, solo hace falta que nos
adentremos un poco para conocerlas. Y bueno, también Karen estará compartiéndonos esos materiales que nos compartió a través del chat para que ustedes los puedan consultar. Eso sería todo de nuestra parte. Les deseamos un excelente día y muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. Mari. Gracias. Hasta luego. Bye.